le aparezca el div. ¿Saben qué, muchachos? Voy a repetir porque como ahorita comencé a grabar, algún muchacho voy a querer escuchar lo del detalle. Les decía que les recomiendo que para el detalle de la factura, tal como hacemos en los laterales, primero debemos grabar la cabecera, que sería lo de la factura de la cabecera, para que posteriormente puedan introducir los detalles de lo que es el detalle de la factura, valga la redundancia. Sin embargo, hay que considerar que existe, por ejemplo, en el lateral, si nosotros tenemos, cuando nosotros nos logueamos, aparecen o desaparecen lo que es el registro, la búsqueda y, y el login también. Y aparecen como tal todo lo que es los botones. De igual manera debería aparecer después de haber grabado en la cabecera, aparecer el detalle para que ustedes hagan inserción. Ahora, cuando sea la inserción debemos colocar un form que sea en blanco y que y este form en blanco debería tener un botón que diga insertar. Solo insertar, hagámoslo, no con modificar ni eliminar, solo insertar. ¿Sí? Porque prácticamente el modificar y el eliminar deberían estar en cada línea que vamos a proceder a hacer ah, el for dentro del div. ¿Sí? O sea, hacemos un for y enseñamos, identificamos todos los elementos que tiene esa factura como detalle. Y para continuar, podríamos también hacer una sumatoria total de eso, que sí es fácil ya eso. Podemos hacer en el mismo select incluso y mostrar como si fuera un parte del select, parte del for, ¿sí? Un total. O poner el total en la cabecera y solamente identificar, pero eso ya deberían hacer, por ejemplo, un SP, un procedimiento almacenado, que cada vez que se ingrese una fila, se sumarice y se vaya a un total, pero ahí no vamos a llegar mucho hasta allá. Sería el insertar y nada más. El insertar y muestran las filas como tal, muestran las filas del detalle y pare de contar el total del resultado de la suma y más del IVA. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Estamos claros con lo del proyecto? Ojalá, ojalá ya. Jefferson, decías algo. Perfecto. Bueno, vamos a tomar lista. Karen Alarcón. Presente. María Fernanda Alcíbar. Presente. Nicole Alvarado. Nicole Alvarado. No. Samuel Alvarado. Tairi Alvarado. Presente. Brian Asunción. Brian Asunción. Lisette Presente. Brian, ¿presente o? Sí, Casi no te pongo. Lisette Bajaña. Lisette Bajaña. No. Kelly Banda. Presente. Alexis Vaque. Presidente Alexis, no. No está. Alexis. Jonathan Briones.
Presente. Brian Bueno. Presente. Némesis Chanchingre. Chanchingre. Presente. Selene Cantos. Presente. Andy Carpio. Andy Carpio. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo. Listo, sintiendo bastante por el minutito. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá estaba. Andy Carpio. No. Jefferson Carranza. Presente. José Chichande. Presente. Diana Cortés. Presente. Darling Duque. Presente. Alejandro Franco. Presente. Nelly Fuentes. Neri Fuentes. Neri Fuentes, no. Karen Wale. Presente. Joel Herrera. Presente. William Jiménez. Presente. Fabián Jurado. Presente. Ya te puso ausente. Estar pendientes. Ingrid López. Presente. Gianfranco Lucas. Presente. Angie Macías. Presente. Erwin Magallanes. Presente. Jesús Maldonado. No ausente. Jonathan Martillo. Está bajísimo, se le escucha Jonathan Martillo. Carlos Morán. Presente. Así es, fuerte, fuerte. Julio Morán. Presente. Luigi Morán. Presente, profe. Buenas tardes. Olivia Morán. Ya. Ya te puse ausente, otra vez me toca ponerte presente. Jennifer Morán. Presente. Bien. Jocelyn Moreno. Presente. Julián Murillo. Presente, ingeniero. Yasmín Rodríguez. Presente. Ya nos falta una listómetro. Dayana Román. Presente. ¿Ya? Priscila Salazar. María Sánchez. Kevin Silva. Presente. Alison Vargas. Evelyn Vera. Presente. Steven Villamar. Involucra Presente. la empresa de obras públicas. Kelly Yagual. Rafael Carlos. Kelly Yagual.
Alisa Zambrano. Edison Zambrano. Está, pero el compañero tiene un problema con el audio. ¿Dónde? Alexis Vázquez presente. Ahí está Edison. Si Alexis no le había escuchado. Luis Zambrano. Presente. A ver, ¿dónde estás? ¿Alguien más que entró al último, igual que Alexis por ahí? Y no le consideré. Todos están aquí en la lista, ¿no es cierto? Ahorita. Guardaremos y listo, muchachos. A ver. Edison, admitir. Les había dicho que ya vamos a comenzar con ese proyecto que les... Bueno, ya tenían que haber comenzado. Es más, ya comenzaron anteriormente, porque con lo que hicieron en la primera fase, van a complementar en la segunda. A ver, muchachos, ¿qué tenemos que hacer por el día de hoy? Vamos a... ¿En qué nos quedamos en el día de ayer? Estábamos un poco complicado con los componentes, ¿no es cierto? Bueno, lo principal de los componentes es saber que cuando nosotros queremos crear un componente, déjenme, les comparto. Ya. Ya esto ya pasamos, ya pasamos. A ver. Esto ya sabemos, ya, y debemos saber, ¿no? La estructura de Angular, pero el SRS, donde vamos a manejarnos mucho en SRS, algunos conceptos. Aquí, era importante de lo que era al generar un componente, Jonathan Briones. Dígame, ingeniero. ¿Qué era lo importante al crear un componente? ¿En qué sentido? ¿Mm? ¿En qué sentido como importante? Yo les decía que qué elementos son importantes al momento de crear un componente y cómo se pone en cada uno de los archivos. Es decir, yo les quería hacer un componente a mano o a pata, como se lo dice vulgarmente, o manualmente, por el hecho de que sepan dónde va cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es importante al momento de crear un componente, Jonathan? Ya, ingeniero, siendo sincero, durante estas clases, la clase anterior, tuve problemas de conectividad con el internet y no le entendía nada, por eso recuerda que yo le pedí los videos. Y recién hoy pude, Ah, no, cierto, tienes toda la razón. alcanzarle con el proyecto. Y ya ahorita, en antes incluso le intenté viendo los videos, lo hice manual, así como tú lo explicas, pero me da problemas, entonces lo hice vía comandos y ahí sí ya pude crearlo. Tienes toda la razón, Jonathan. Es más, ya está subido, ¿no? Y disculpa, No, tranquilo. para Bueno. que no le puedo responder, pero estoy siendo sincero, ¿verdad? Porque no voy a poder escuchar la clase. Bueno, más o menos un Pero ya resumen de lo que di el día de ayer, que también tuvimos problemas con la creación manual del componente, era la importancia de cada uno de los archivos, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a grabar o a crear un componente como tal, déjenme ver, no puedo. Ya. Voy acá. Primero, antes de seguir con el voy por acá. Ya, los dos importantes que son para un componente dentro del app son el TS de TypeScript y el HTML. En el TS, nosotros vamos a tener varias cosas que son relevantes, muy relevantes. Ejemplo, el primero que es el import. El import, y dentro del import vamos a tener el onInit.
que al principio no era necesario, pero veo que la verdad antes lo hacía con un angular menor, de menor versión a la actual. Entonces me imagino que ahora ya debe haber cambiado. Por eso la importancia y por eso los errores que nos daban. Pero antes yo no tenía necesidad para dar ese ejemplo del onInit. Ahora sí. Pero bueno, son cosas pequeñas en sí. Entonces, lo primero es el import, que va a estar en el módulo de Angular Core. ¿Dónde encontramos este módulo? Ya saben que en Node Modules. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos crear un import, esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Voy a poner el mismo que es component. Component. Incluso cuando vamos a poner el from, Voy a aumentar un poquito la pantalla. si aumento mucho la pantalla se me... Dame un segundo. Otro más. Ahí. Ya. Entonces, ahí podemos ver que incluso se nos importa prácticamente solo, ¿no? Porque aquí nos va ayudando con el autocompletar del mismo Angular y del mismo IDE, ¿no? Porque el Angular no es el que completa, sino el IDE como tal. Mire, ya nos va dando que nomás tenemos que poner o que nomás hay disponible en el Angular, ¿sí? Ese era una de las cosas importantes. A continuación teníamos lo que son la componente. ¿Qué era aquí, Steven? ¿Qué era el componente aquí? Componente. No, pues tiene un nombre esta parte del componente. El componente es todo. Esta parte del componente tiene un nombre. Ya. Comenzaba con D. Decorador. Perfecto. Decorador de la gracias. clase. Decorador. Este es el decorador de la clase que tiene tres elementos importantes. El decorador de la clase tiene tres elementos importantes. Que son el selector que nos indica cómo se va a llamar nuestra etiqueta cuando la vayamos a utilizar. ¿Sí? De ahí el template URL que nos indica qué template o qué HTML vamos a utilizar para este componente. Que estamos diciendo que sea zapatillas, componente HTML. Y el estilo, que como les decía en la clase anterior, antes era el estilo general y iba acá en estilo CSS, en este de aquí. Sin embargo, ahora cambiaron en en esta versión de Angular y el estilo va dentro de cada componente, que para mí también es bueno, ¿no? Sí, sí tiene sus ventajas, porque ya trabajas por separado cada uno, ¿sí o no? Listo. Pero los dos más importantes de aquí son estos ya. Con estos ya podrías trabajar, es más. Pero bueno, la situación es la realidad versus el concepto es que con esos dos puedes trabajar, pero como vimos ayer, sí nos dio bastantes problemas al querer hacer esta situación. Ahora, tenemos todo lo que es las clases. Aquí vamos a iniciar la clase como tal para poder utilizar dentro de nuestro, nuestra plantilla. Y como vimos acá, este ya creo que tenemos corriendo. A ver. Sí, aquí ya tenemos corriendo, ¿no? El 58,740.
porque había otro que estaba corriendo, así que ya no cogió el que es por default. Después de eso, ¿qué mencionamos? A ver, vamos por Luis Zambrano. ¿Qué estabas de ayer en la clase? Luis Zambrano. Luis Zambrano. Luis Zambrano a la 1. Luis Zambrano a las 2. Y ya. A ver, Karen Alarcón Jiménez. Buenas tardes. Ya. ¿Qué es lo que, después de eso, de las clases, qué es lo que mencionamos? Sobre la interpolación. ¿Qué era la interpolación? A ver. Dime. Ayú. Solo me dijo buenas tardes y se fue. A ver, Erwin Magallanes. Hello. ¿Qué más, Erwin? Cuéntanos, ¿qué Bien, decíamos de la interpolación? ¿Qué decíamos de la interpolación, Erwin? Oh, cada vez que les pregunto van desapareciendo, creo. no, sí, estoy pensando, estoy pensando. Yo le escuché aquí del IN porque es lo... Bueno, aquí sí le entendí el selector, que es para, digamos, cuando declaras como una variable, ¿ya? Y acá en Una export class, cuando etiqueta, utiliza la clase. Y ¿ya? ahí lo que me preguntó es que no. Ya. Eh, Interpolación es cuando creas una variable y esta variable puede ser utilizado como parte del HTML del componente, ¿sí? Pero lo que ingresa en la variable de acá. Ojo que esta variable puede cambiar, ahorita es solo un string cualquiera, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros utilizamos en HTML, miren, la interpolación es con doble llaves de entrada y doble llaves de salida. Y con eso nosotros podemos hacer uso de lo que está en el script, ¿sí? Y en el constructor nosotros le damos el valor como tal. Ayer también habíamos tenido un poco de inconvenientes en esto. Y listo. Ahora, otra cosa importante, cuando nosotros utilizamos esto como TypeScript, existe un archivo que se llama appmodule.ts. No se puede utilizar en ninguna parte mientras sea declarado e importado a este archivo, ¿sí? Si bien es cierto, en JavaScript, en TS, tenemos todo lo que vemos acá y le llamamos zapatillas component. Esto no se podría importar si nosotros aquí no le ponemos la palabra reservada export. Y el implement on init se llaman hooks, que ya lo vamos a ver más adelante para qué nos sirve un hook. Hay un hook para al cargar, un hook al cargar, otro al cambiar y otro al borrar. Y esto todo se llama el ciclo de vida de un componente. Perdón. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Ya. Importante el módulo. Porque aquí vamos a importar todo lo que vamos a utilizar en los módulos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros creamos un componente cualquiera, ustedes han visto y se nos creó todo esto de componentes y ya nos ayuda, Angular a que se adhieran a este elemento. Sin embargo, es importante señalarlo, ¿no? Porque digamos no les aparece, entonces tienen que poner manualmente y ya es otra situación. Listo. Hasta ahí entendido, ¿no es cierto? Un Galaxy va a ingresar. ¿Quién será? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Ya decíamos acá que en el módulo nosotros ya esto ya lo vimos directamente en el archivo. Y nos dice que tenemos un import que se carga con la creación del proyecto. ¿Cuál era la? Jonathan Martillo. Jonathan Martillo. ¿Estás por ahí? Otro que va a ser sacado de la lista. Jonathan a la una, Jonathan a las... Ah, sí está, pero creo que tiene problemas con el audio. O se está haciendo. Mm, ahí justamente estás activando y desactivando. Joel Herrera. Joel Herrera. Joel. Nada. Joel Herrera a la una, Joel Herrera a las dos. Otro fugado. Fabián Jurado. Fabián Jurado. ¿Estás por ahí? Justo, también Fabián Jurado. Juan Madera, Luis y Fabián. Luis. Ah, no estaba, pues estaba ausente. Pero ahí está. ¿Qué pasaría? Fabián. Fabián Jurado. Listo. A ver. Perdón. Joel Herrera. A él también le había mencionado y no me dijo nada. Joel Herrera a la una. Joel Herrera a las dos. Y también, qué pena. Joel Herrera. Que se presente quién es Galaxy J7 2016. Bueno, Jennifer Morán.
Ella siempre me contesta. Presente, profesor. ¿Ves? Qué educada que Jennifer. Vamos, Jennifer. ¿Cuál era la sentencia que utilizábamos nosotros para generar un componente? ¿Cuál era la sentencia para generar un componente? Sí. Vamos a escribirlo acá. Pero esto siempre tenerle presente, ¿no? Porque son cosas que no tenemos que... El generic NG, component. N, Component. oh, así. Así. No, no. No, NG generator Mire. component. Generate. Component. ¿Ya? Y el nombre del componente vamos a poner así. Nombre. Componente. Perfecto. Sí. NG generate component, ¿no es cierto? Vamos a generar un componente para estar... Sí. Perfecto. Te agradezco mucho. Recibo. Ahí está, ¿no? NG componente cursos, perdón. Cursos. Ya, si nosotros hacemos este, es lo que nos va a decir que nos va a crear el componente y nos va a crear esos 4 archivos y que nos va a ingresar en el módulo y ya solamente para trabajarlo, ¿no es cierto? Esa era la premisa. Hasta que se haga, vamos a estudiar las demás cosas que nosotros tenemos dentro de esto. Por ejemplo, tenemos a continuación ¿cómo se llamaba cuando tiene un arroba? Carlos, tú dijiste. Tú dijiste en el anterior cómo se llamaba. Decorador. Perfecto, decorador. Entonces en el decorador, aquí vamos a poner o cargar por medio de la declaración los componentes, los pipes o las directivas. ¿Sí? Ok. Los providers nos sirven para cargar los servicios. Bootstrap. ¿Saben qué es Bootstrap? Bootstrap es una conocida, muy conocida en el mundo de los programadores estilos y muy utilizada porque son súper buenos Bootstrap. Son el componente principal de App Component. ¿Ya? Y el otro, al último, es para exportar el módulo, valga la redundancia. Listo. Ahora, acá tenemos un componente llamado videojuego. Nosotros estamos poniendo el componente cursos. Vamos a ver qué tal nos va con este componente. Ya nos creó. Miren. Entonces tenemos zapatillas y tenemos cursos. Y en cursos le vamos a poner en div. Me imagino, miren, ya dice curso work. O sea, curso trabajando. Si yo este curso que se llama en el componente S, se llama app curso, me coloco como etiqueta y ya debería estarme reflejando como tal, ¿no es cierto? Acá está, bla, 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 app component, cursos components. Al que debo llamarle es a este componente de acá, ¿sí? Si yo pongo cursos component,
Ya debería decirme por lo menos que está trabajando. Sí, ¿no? Curso work. Curso trabajando. Ok. Los cursos vamos a ponerle en el HTML de curso. Vamos a ponerle unos cursos. A ver. Unos cursos. OL. LI. PHP. Angular. Laravel. Java. Y paz, control S y no necesito hacer más, ¿no? Vamos poniendo un H1. Aquí vamos a utilizar la interpolación. ¿Cómo hacíamos la interpolación? Facilito, ¿no? Tenemos aquí declarado y le declaramos una variable llamada título public. También podemos ponerle private. Private. Título para que no se mezcle con el otro, ¿no? Título, este le vamos a poner, es un string. Un string. Punto y coma. Y le vamos a llamar private. Pongámosle subtítulo. Título. Y le ponemos string. Para llamarle en nuestro conductor, le vamos a llamar con el método this, que también teníamos, ¿se acuerdan? También teníamos en el PHP. This título es igual a lista de cursos del Instituto Superior Técnico Juan Bautista Aguirre. Ya está. También le vamos a poner this punto el título y le vamos a llamar a este los mejores cursos para desarrolladores. ¿Y qué hacíamos para interpolar? Nosotros en este le vamos a llamar a un H2. Le vamos a poner título. Título. Y en el un H1. Ya, y con un párrafo le ponemos el subtítulo. O con un strong. Strong. Ponemos subtítulo. También. Me faltó las llaves. Perfecto. Y si ya lo grabamos, me parece que me dio un error. Y me dice que título, parte de cursos HTML. Ah, está como private. De ley tienes que ponerle como accesible solo para él, dice. De ley tenemos que ponerle como público. Público. Y público.
¿Listo? Ahí tenemos, ¿no? Ese es el otro componente. Ahora, por ejemplo, yo lo puedo utilizar vámonos cerrando porque me hago bolas con tantos. Acá. Ya, estas zapatillas, yo puedo utilizarle acá, como puedo utilizarle, por ejemplo, en el curso. Ojo lo que estoy haciendo, ¿no? Control S y le puedo utilizar en el de zapatillas. Y lo puedo utilizar en el HTML de zapatillas. Da lo mismo. Me va a pasar lo mismo. ¿Sí? Ni más ni menos. Y puedo ya reutilizar en cualquiera de las vistas que quiera hacerlo, en cualquiera de los módulos, o incluso en la vista general. Control X, que es el index de acá, ¿no es cierto? Acá nos da un error. Porque de ley tenemos que debemos tener el componente principal. Entonces, el componente principal es el que nos va a abarcar esto. Y el index es el que va a tener el root de esa página de ahí. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta allá? ¿Alguna pregunta? Para seguir con nuestro... Ya sabemos lo que es interpolar, ya sabemos cómo cargar un componente. Ahora tenemos los ciclos de vida, que son el onInit o los hooks, que son métodos que se actualizan cuando se carga un componente. Entre los más importantes están onInit, doCheck y onDestroy. Cada uno actúa en sus áreas. Al cargar, como ya lo vimos y lo podemos ver, está cargando onInit, me dice acá, ¿no es cierto? Pero cuando se realiza un cambio, también podemos decir que podemos trabajar con doCheck, ¿no es cierto? Ahora podemos poner acá el doCheck, de cuál vamos a poner de... ¿Dónde está? Cursos. Porque ahorita zapatillas está conteniendo cursos, ¿no es cierto? Entonces vamos a curso a modificarle el título. Vámonos por acá. Ya tenemos el onInit. Pero void utilizamos mucho en Java, ¿no es cierto? El void. Que dice que va a ser un... Aquí si le ponemos console.log, podemos ver que diga que está cargando el componente de curso. onInit. Perfecto. Y si nosotros le vemos, mire, está cargando el componente de curso onInit, pero primero nos dice que está cargando el onInit de zapatillas, porque primero entra a zapatillas y después entra al curso como tal. Entonces está muy bien. Ahora podemos implementar el check. Check. Perdón. NG.
coma. Do check. No puede ser, perdió. Do check. Y en implement también lo vamos a poner do check. Y ahí sí podemos poner la directiva ng do check. Pero esta directiva se carga cuando hay algún cambio. Se activa cuando hay algún cambio. Ojo, ¿para qué se enseña esto? Es para que cuando nosotros estemos haciendo algo, podamos hacer una función y esa función llamarla en cualquiera de estos ciclos de vida que tiene un componente. ¿Sí? Ahorita si yo le paso eso, está cargando el componente de curso do check. Ah, ¿por qué sería? No debería haber cargado, la verdad. Porque se supone que el do check se cambia cuando se cambia algo en el cuerpo de esto. ¿Sí? Como lo dice acá. Tenemos también, eso vamos a utilizar, le vamos a utilizar después. Pero también tenemos lo que es el onDeployed. ¿Sí? Vamos a hacerle esta función de acá, como lo vemos. Vamos a hacer esta función. Me dice cambiar título. ¿Sí? ¿Dónde lo hacemos? Ya saliendo de la clase, ¿no? ¿Dónde está la clase? Entonces le ponemos aquí cambiar título. Y en este cambiar título, perdón que me olvidé de esto. En este cambiar título, vamos a tener el div punto título. ¿Qué me está diciendo acá? Ya, estaba mal en los paréntesis, ¿no? En este cambiar título le voy a decir que el título ya se va a cambiar en el componente de curso vamos a ponerle cambio de título por el botón. ¿Sí? Tal como lo tenemos en este de aquí. Ahora, este botón, ¿dónde lo crearíamos? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Dónde lo crearía? Si es botón. Yo creo que se me durmió entonces. Selene Cantor. Presente. ¿Dónde crees que lo haríamos del botón? ¿Puede repetirme, por favor? Este botón, ¿dónde creería que debemos hacerlo? Este botón. Si estamos trabajando en cursos,
No, no, bueno, no importa, ya déjalo. Estamos trabajando en El curso, HTML. sí, en el HTML de curso. Control S. Ya, vamos a ver si no. Ahora seguimos bien. Y vamos a buscarle el HTML del curso. Aquí le vamos a poner un botón. Y acá le vamos a poner, aquí es entre paréntesis, ¿no? Un evento clic. Y este evento, tal como está acá. Y este evento clic nos va a llamar a vamos donde estamos. Nos va a llamar a cambiar título. ¿Sí? Le vamos a poner el nombre y cambiar, igual que este. Cambiar título. Sí lo pusimos bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Y lo vamos a poner cambiar título. Control S. Deberíamos tener nuestro botón que nos cambie el título. Salga la redundancia. Y bueno, si ustedes ven acá, vamos a cargar nuevamente. Tenemos lista de cursos. Ojo, aquí tenemos está cargando el componente curso doCheck y está cargando el componente de cursos apuesto. Se me comió la R. doCheck. Pero si yo doy clic en cambiar, se me va a ejecutar otro. Está cargando el componente de cursos doCheck. Y aquí ya no hay un onInit, solo el doCheck, ¿no es cierto? Este sería el ciclo de vida hasta ahora del doCheck. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y de los hooks, que son muy interesantes. ¿No? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, muchachos, y todo está bien, voy a tomarles una lección para la siguiente clase de esto. Con eso, ya tengo cubierto las calificaciones. Listo, muchachos. Entonces, que tengan una linda tarde, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, chao. Igualmente, ingeniero. Pues.